Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días o buen día. Mi nombre es Miriam Evelyn Vázquez Montoya y voy a hacer la presentación sobre mi infografía de la unidad 4 y la unidad 5 de mi clase de estrategia de proyectos. El tema de la unidad 4 es la planeación de las actividades del proyecto. Como principal punto vemos el proceso de planeación. Son aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. En mi infografía puse un diagrama en el que vemos que la primera fase es el comienzo del proyecto. Después de ahí vamos a los procesos de inicio y vamos con el concepto como general o lo que engloba todo, el proceso de monitoreo y control que lleva a su vez procesos de planificación, de ejecución y pues por último procesos de cierre, lo que ya querría decir que terminaríamos con la fase del fin del proyecto. Para estos es recomendable siempre comenzar con la creación de un proyecto dándole a un nombre y un establecido en su fecha de inicio y su fecha de terminación. Datos que deben llevar lo general o así para poder conocer el proyecto son el nombre, la compañía propietaria o el usuario del proyecto, la administración del proyecto, la fecha de inicio eh, prevista o planeada, la fecha de terminación exigida o la estimada y el calendario aplicable del proyecto. Y también, por supuesto, notas acerca de este. Uno de los factores o de los problemas que más recurrentes hay en esto es que un proyecto, su análisis corporativo balanceado de este par de importaciones o de importantes cosas es el factor del tiempo y el costo, ya que estos pueden hacernos que pues obviamente no salgan las cosas como nosotros las planeamos, porque estos análisis suelen llamarse problemas de optimización, porque tratan de ajustar de forma óptima el balance entre estos factores, teniendo en cuenta los objetivos y el alcance del proyecto. Estos son comunes, pero solo para la efectividad de los recursos presupuestados, sino para ajustar el tiempo de entrega del proyecto. Las actividades o tareas pueden reducirse más allá de cierto punto sin importar qué cantidad adicional de recursos y de dinero se pueda ser teóricamente invertida. Como otro punto podemos ver que el desarrollo del plan de calidad del proyecto. Aquí puse un esquema que nos ponía las diapositivas o en el material de la semana, en donde nos puede poner como primera parte la planificación de la calidad, de la gestión de la calidad, pues ya pueden ser pues las entregas, las herramientas y técnicas y las salidas. Como segundo punto puede realizarse el aseguramiento de calidad, entregas, herramientas y técnicas y salidas, lo mismo, pero con diferentes puntos. Controlar la calidad, que también son las entradas, las herramientas y las técnicas y las salidas. Otro punto es el desarrollo de la estructura, de división del trabajo. Esta es el proceso de subdividir, perdón, los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto como componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio o clave de este proceso es que se proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. También puse un pequeño esquema en el que pues las entradas vemos que es la planeación de la gestión del alcance del proyecto, la documentación, los factores ambientales, los activos de los procesos de organización, las herramientas y técnicas que podemos poner que es descomposición, juicio de expertos y las salidas que es la línea base del alcance y la actualización de los documentos del proyecto. Y como último, la asignación de responsabilidades. Es una de las fases más delicadas, ya que a las diferentes actividades de manera de que un ejemplo práctico compacto
una imagen con el esquema general de todo lo que se asigna y las responsabilidades en el inicio del proyecto. Como segundo tema o segunda infografía, voy a hablar sobre la planeación de los recursos de las actividades. Aquí vemos como primer punto la planeación de los recursos restringidos. En ocasiones, la aplicación de dinero en el proyecto lleva al director a pensar desde el recurso limitado. Por ejemplo, si tenemos 3 actividades a realizar, con el suficiente personal para hacerlo, podemos hacerlo simultáneamente, pues obviamente las 3 actividades. Podemos hacerlas sin ningún problema. Sin embargo, si la mano de obra es limitada, tendrá que hacerse secuencialmente, lo cual impacta directamente en el tiempo del proyecto, lo que muchas veces tampoco se tiene. Como he visto el caso, ahí en el esquema pongo también algo que estábamos viendo en el material de estudio. Pues en la semana 1 se realizan todas las actividades, la 1, la 2 y la 3. Y vemos que en la otra, con la restricción de tiempo o de mano de obra, vemos que en la semana 1 se hace la actividad 1, en la 2 la 2 y en la 3, lo que lleva a, pues básicamente, a retrasar un poco las cosas. El desarrollo del plan de requerimiento de los recursos. El proceso de planificar los recursos es muy completo y se ayuda de la técnica organizar actividades secuencialmente. De este punto se deriva la importancia de tener muy presente la división del proyecto en general y particular para dar una secuencia a las actividades sin que se atrasen o se adelanten los trabajos, ya que los dos impactan de manera negativa pues en el proyecto. Puntos de poner ahí es línea de la base del alcance. La línea base del alcance contiene el enunciado del alcance del proyecto y los detalles de la EDT WBS que se utilizan para la estimación y la gestión de los costos. Y la línea base del cronograma. La línea base del cronograma especifica en qué momento se incurrirá en los costos del proyecto. La asignación de recursos es estimar los costos. Es el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para complementar las actividades del proyecto. El beneficio es clave de este proyecto o de este proceso, que determina el monto de los costos requeridos para complementar el trabajo del proyecto. Ahí también puse un esquema en donde pongo las entradas, que es el plan de gestión de costos, el plan de gestión de los recursos humanos, la línea base del alcance, el cronograma del proyecto, registro de riesgos, factores ambientales y activos de los procesos. Las herramientas y técnicas ya empiezan con el juicio de expertos, estimación análoga, estimación paramétrica ascendente por 3 valores, análisis de reservas, costos de la calidad, software de gestión de proyectos, análisis de ofertas de proveedores y técnicas grupales de toma de decisiones. Las salidas tienen estimación de costo de las actividades, base de las estimaciones y actualizaciones de los documentos del proyecto. Como último, el desarrollo del plan de adquisiciones del proyecto. El plan de gestión de los recursos humanos proporciona los atributos de la donación del personal del proyecto, los salarios y las compensaciones, reconocimientos correspondientes y componentes necesarios para desarrollar las estimaciones y costos del proyecto. Como último, la planeación de los recursos es una de las tareas más demandadas de profesionalismo. Es un ejercicio prospectivo que requiere visión, conocimiento variados de costos y producciones, hora hombre de trabajo, contactos, experiencia para saber el tiempo exacto de los trabajos y sobre todo un amplio criterio para saber lo que es clave de lo que podemos eliminar y si nos restringe el presupuesto. Por mi parte esto sería todo. Espero que se haya logrado entender un poco y haber tenido un buen desempeño. Muchas gracias.